Bienvenidos, estamos con Juan Marenco, director general de Be Influencers. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por charlar con nosotros y con Forbes en esta semana de... Tenemos un ciclo, una semana de charlas sobre influencers. Así que Lindo ciclo, lindo tema. contanos un poco, quizá para empezar antes de meternos de lleno en el trabajo, ¿cómo llegaste al mundo de los influencers? Digo, porque tu agencia se especializa en ese No, yo, tema, pero tu background es más distinto. sí, yo la verdad que llegué de casualidad, honestamente, llegué bastante de casualidad. En realidad, hace 6 años aproximadamente nace Influencers de la mano de Darío Laufer y Webar. Y el primer cliente que tiene Darío soy yo en la otra agencia que yo trabajaba, ¿no? Éramos amigos, me dice, che, te con esto, che, está buenísimo esto. Hace años que veníamos discutiéndolo, veníamos charlando sobre la cuestión, y fui su cliente, ¿no? Con Lila. Y a partir de ahí, nada, quedamos en relación. Después yo me fui, me asocié a Darío a otra agencia, Claro. más de data y qué sé yo. Y cuando Darío fallece, bueno, lo tomo yo. En principio dije, bueno, lo agarro por 3 meses. Y bueno, pasaron 3 años. Acá estoy completamente ensimismado, con mucho estudio. Y por suerte tuve mucha suerte de estar como muy bien rodeado de gente. Y tomando un poco de la literatura que él también Claro. iba armando y siguiéndola. Que aparte es un mundo bastante nuevo, eso es, justo estábamos diciendo, porque hablamos mucho de influencer de acá, influencer de allá, pero decimos vos que trabajás con esto específicamente. ¿Cómo definirías, si se puede de alguna manera, Ujú. definir un influencer y sobre todo qué lo diferencia o no con una persona, digamos, normal o con una celebridad o famoso? Porque creo que ahí sí deben tener cosas en común con cada uno Total. y también diferentes. Total. Bueno, mira, a ver, por definición, nosotros definimos a los influencers como alguien, primero que está surgido en las redes sociales, o sea, en general viene de ahí, que también es una persona que crea comunidad, ¿no? No solo tiene seguidores, sino que crea una comunidad, digamos, y cuyo engagement es como superior al promedio, ¿no? No tiene nada que ver con la plataforma, ni con la edad, ni con nada. Mismo nosotros, eh, decía con Darío, y hasta con Tomás Balmaceda, también veníamos discutiendo esto desde 2004, ¿no? Cuando empezó esto, que empezaron los blogs, y de repente vos veías que, no sé, una marca le ponía plata a un bloguero A un para lanzar blogger. un celular, las bebidas alcohólicas que tenían ahí, y de repente el blog pasaron a Facebook, y de repente apareció YouTube, y decimos, acá está pasando algo, ¿no? Digamos, pero los blogueros fueron los primeros que nos hicieron creer que había nuevos intermediarios, nuevas personas que, digamos, le llevaban el mensaje a una audiencia más cautiva. Y ahí es cuando empezamos a hablar de influencers. Y cuando las marcas y las empresas, digo, del otro lado, porque acá tenemos varios actores, obviamente los influencers están de un Ujú. lado, pero después también para que esto se convierta en un ingreso para ellos, salvo, bueno, en YouTube, que quizá se monetiza de otra manera, pero siempre hay marcas del otro lado dispuestos a invertir Ujú. o quizá es un canal nuevo, pero ¿cómo ves la evolución y en qué estado estamos hoy de eso, en la relación influencers-marcas? Bueno, todavía está en un proceso de crecimiento, ¿no? Primero, como que las marcas, hay muchas que todavía no saben dónde poner, alojar a los influencers. Esto es PR, esto es marketing. Ya de Claro. ahí tenés que definir un presupuesto distinto, son modos distintos de trabajar. Hay una tendencia histórica que al principio era de esto es PR, así que hay que darles experiencias o canjes, ese tipo de cosas, pero la verdad que los influencers justamente también, a diferencia de las celebrities, es que viven de esto. Claro. Ellos no pagan alquiler con un canje. Entonces, eso es su profesión, es su trabajo, es lo que hacen todos los días. Generan contenido para. En ese sentido, bueno, empezó a monetizarse cada vez más y se lo ve bastante maduro, con un crecimiento exponencial durante la pandemia, una necesidad concreta. Y lo que sí ves es, del lado de las marcas, una necesidad bastante grande de
aprender e investigar y saber más sobre la temática, que está buenísimo, porque cuanto más sepan, siempre va a ser mejor. Eso te iba a decir, cuando a vos como agencia se te acerca una empresa, una marca que te dice, me imagino que quizás llegan y dicen, quiero hacer una campaña con influencers, como que siento que no hay un Ujú. concepto tan amplio como ese, pero contame cómo es ese trabajo también que es tan nuevo, porque me imagino que hay que delimitar un montón de cosas. Bueno, mira, esto es como cuando hace 12 años te decían que quiero estar en Twitter, ¿para qué? Lo primero que preguntas es Claro. ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué estás buscando? Digamos, muchas veces hay algunas empresas que tienen muy buenos briefs y trabajan muy bien porque ya tienen historia en esto, pero la mayoría tienen esto. Bueno, ¿qué trabajo de influencer? Bueno, ¿por qué? ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés? Mira, yo quiero estar en Instagram por esto y esto. Mira, por tu target no está en Instagram, por está en YouTube, por está en Twitch, por está en TikTok, no tiene nada que ver con lo que estamos analizando. Entonces sí, hay como una especie de debrief de muchas preguntas, de mucho análisis, de entender cuál es el objetivo real de esto, que no sea solo una línea de, bueno, el 20% del presupuesto digital va a influencers como si fuese algo para cumplir, ¿no? Con algún jefe que dice que hay que hacer esto, sino básicamente como entender y buscar objetivos reales. Y también salir del prejuicio de quiero estar con tal y tal, ¿no? Esta cosa de los nombres. Los Claro, eso te iba a influencers, decir, uno, deben venir mucho con el nombre. mucho, sí. Y uno llega a los nombres después de una estrategia. Entonces los nombres son una causalidad que viene a partir de un pensamiento anterior. No son el objetivo de la campaña los nombres. Eso viene mucho después. Entonces tenemos que también como sacar eso y también ahí donde uno está como ahora como intentando trabajar distinto es mostrar nombres distintos, caras nuevas que nadie se esté viendo venir, que sean cosas generalmente contenidos nuevos, plataformas nuevas, y ahí está la novedad en nuestro trabajo y el valor agregado de no siempre estar con lo mismo, porque al final también a veces se cansa de ver a alguien que tiene 25 marcas, ¿no? Claro, eso te iba a decir, como cómo es el trabajo de ustedes a la hora de hacer como el scouting o la búsqueda del influencer que mejor encaje con la necesidad de la empresa. Digo que esto también para los que nos escuchan puede ser, a veces es venta, a veces es un Ujú. reconocimiento, a veces es una campaña. Digo, contame esa parte de cómo se busca y Mira, también nosotros cómo se diferencia según bueno, la... claro, nosotros partimos de la estrategia Claro, previo. O sea, no salimos a buscar influencers porque sí. Digamos, bueno, pará, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le pasa a esta audiencia en las redes sociales? ¿Qué consume? ¿Cómo lo consume? ¿Qué formatos consume? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le interesa? Y después el scouting, hay como dos caminos. Uno más lineal, que es, bueno, si voy a hacer algo no sé, de un banco, busco el proceso de fintech, ¿no? Y bueno, es como el camino obvio ahí, digamos. Y después como empieza el camino no tan recorrido, ¿no? Siempre decimos que trabajamos sobre lo no recorrido, que es, bueno, los influencers no solo son lo que ellos especifican hacer, o sea, no solo crean contenido sobre beauty, el influencer de beauty, sino que tiene un lifestyle, tiene una manera de comunicarse, tiene una cotidianeidad, y esa cotidianidad aparecen marcas, como nosotros consumimos un montón de marcas todo el tiempo. Bueno, en general intentamos trabajar por ese lado, ver cómo una marca puede ser verosímil, que sea consumida por ese tipo de perfiles, porque eso genera bastante mejor engagement con la audiencia que la temática literal, ¿no? La temática literal funciona, pero también cuesta acotarlo, ¿no? Si alguien es especialista en fintech, tiene que hablar de todos los bancos, no solo de uno. Es medio difícil, claro. ¿no? Como tiene esa cuestión. Entonces, bueno, y la verdad que uno lo sigue ahí como le predica el convencido, para cuando llegara a una audiencia más grande tiene que trabajar por ahí. Y ahí tenemos una plataforma tecnológica que nos ayuda a hacer un scouting, y después tenemos un equipo de scouting que es muy, muy bueno, que básicamente es stalker, ¿no? Está todo Claro, el es un tiempo trabajo buscando, muy cualitativo también. total, muy cualitativo, de gente que tiene que estar permanentemente buscando y nutriéndose y mirando y buscando quién es nuevo, qué perfiles hay, a quién le hablan, cómo reacciona su audiencia, qué tipo de audiencia tiene, más allá de lo cuanti, más allá de lo que dice las herramientas, sino como qué le pasa a la audiencia cuando esta persona habla, ¿no? Claro, eso te iba a decir que, digo, el tema métricas me parece que es muy interesante en toda esta industria desde dos puntos de vista, desde la métrica del influencer, de qué se mira más allá de los Ujú, likes, ujú, que quizá es total. una primera aproximación, y después del otro lado también el tema de la importancia, imagino que deben tener a la hora de hacer las métricas el día después de la campaña, cuando eso se termina, para ver los resultados, cómo hacen esas dos Total. partes. Bueno, a ver, el like es una métrica vanidosa, la verdad que es una métrica que creo que le importa al influencer para sentirse bien consigo mismo, digamos. No sirve mucho más para eso, digamos. Está bastante demostrado que un like no genera compra o no genera intención de compra ni nada.
Después hay métricas un poquito más quali, ¿no? El por ahí guardado es una métrica más interesante, ¿no? El Bien, compartido es una métrica más interesante porque por algo lo estás guardando. Hay como una intención ahí. Después también tenés métricas por fuera de las redes sociales, digamos, o sea, no sé, el aumento de búsquedas sobre criterios de la marca o del servicio que estés produciendo en Google, en base después de tu campaña, ese tipo de claro, cosas. Pero sobre todo sí, un análisis muy quali de los comentarios, entender qué pasa en esos comentarios para ver qué le comentan las influencers sobre lo que estás diciendo. ¿Le comentan sobre su belleza estética? ¿Le comentan sobre sus parejas? ¿O le comentan sobre el contenido y sobre la marca y sobre lo que está diciendo, ¿no? claro. Una vez nos pasó que hicimos una campaña para un banco y después, para Brubank, y después hubo un problema un día, Brubank tuvo un problema normal, y básicamente a uno de los influencers le mandaron un mensaje diciéndole, che, pará, yo lo bajé por vos. Claro, Se cayó la aplicación, se cayó 2 horas, no pasó nada, pero digamos, eso estuvo bueno, me pasó como 4 meses después de eso, ¿no? Como claro, había como una intención ahí, como clarísima, una línea clarísima de lo que estaba pasando. claro, perfecto. Y ves por parte de las marcas y de las empresas, quizá en la publicidad más tradicional, ellos eran los dueños del mensaje, de alguna manera, Ujú, de cómo, qué y cómo se decía ujú, el todo, y bueno, y se replicaba. Y ahora, digo, si vos estás haciendo un trabajo con un influencer que tiene una determinada estética, una determinada manera de hablar con sus ujú, seguidores, si copia y pega el mensaje clave de la marca, imagino que debe perder un poco ujú. del sentido. Y ahí como ves a las marcas a la hora de soltar un poco. Mira, veo mejor a las marcas que a las agencias tradicionales. Creo Bien, que lo que más les cuesta ahí es más el ego del creativo publicitario, que te cuesta no hacer un guión perfecto, ¿no? Digamos, le claro, cuesta ceder el poder a otros creativos. Las marcas creo que ya asumieron un poco ese juego, ya entendieron que ese juego es posible, que puedan dar, después por ahí les cuesta que el producto esté roto, el producto alimenticio, estás abriéndolo, bueno, es parte del juego, pero por ahí un poquito de eso, pero no mucho más. La verdad que creo que entendieron que hoy, si el tiempo está dominado en las redes sociales y uno sale a consumir contenido, ese contenido lo generan estos influencers. Entonces vos tenés que estar ahí. Y de esa manera podés entrar de una forma orgánica, digamos, sin estar metiendo banners o lo que sea, y vas a tener un contenido un poco más relevante que una pauta. Entonces, por ese lado lo fueron entendiendo. Insisto, la barrera más grande la tenemos con los creativos a veces que cuando claro trabajas con que alguna agencia que no está tan acostumbrada, que te dice, yo quiero este guión, ¿no? Pero mirá que ese guión no funciona para la audiencia, no le funciona a nadie, y el influencer es el que mejor conoce su audiencia. El influencer es el que no conoce tanto de marcas, pero conoce de su audiencia. Entonces, necesitas esa co-creación. Esto no puede ser algo que vos le impongas, tiene que ser un trabajo en conjunto. claro, perfecto. ¿Y cómo ves esto que estuvimos viendo en el último tiempo, que se habla en la industria de no solo mirar los likes y los influencers quizás más masivos o más grandes, Ujú. y sí empezar a ver los nichos o los distintos verticales, bueno, se habla de nano, micro influencer, ¿cómo ves esa evolución? En general es una combinación que se busca de los distintos perfiles. Mira, yo un poco depende del objetivo que estés buscando, ¿no? Está claro eso, Claro, eso puede pasar. Vos por ahí tienes un objetivo de alcance y bueno, estás como tirar una bomba y decís, bueno, está bien, llamo a 2, 3 influencers muy grandes que amplifiquen y con eso estamos. Eh, pero la verdad que eso es un tema de alcance, es un tema más de awareness, ¿no? También el famoso funnel, digamos, interviene en ese sentido. Pero también es verdad que nosotros creemos que estamos en una especie de movimiento, ¿no? De cultura de la influencia, donde todo está mediatizado y todo está intermediado. Entonces, la verdad que cada vez más tenés que ver contenido más chicos y que tiene una audiencia cautiva muy grande. Y esa audiencia, bueno, muy grande, digo, muy intensa. Esa audiencia es muy intensa, mucho más que los influencers más grandes. Entonces, la consideración que vas a tener en un influencer más chico suele ser mucho mejor que la que tenés en un influencer más grande. Un influencer más grande va a ser más generalista, la gente ya lo ve como casi una celebrity, ¿no? Pasa un poco por ese lado. En cambio, cuando uno tiene una comunidad más chica, con una temática específica, y con una comunidad que lo cree como propio, digamos, esa intensidad también te juega mejor a trabajar con marcas. Y cuando tenés tantos influencers, es una muy buena manera de entrar a temáticas distintas, a nichos distintos, y hay como una subdivisión cada vez más grande, ¿no? Gente que habla de temas muy, muy específicos, que genera comunidades atraídas sobre eso, y te permite a vos llegarle de una manera mejor, si querés, y podés complementarlo con algún macro influencer que amplifique a otra gente. claro.
Y con el tema de plataformas, ¿no? Que ahora hay tanto, porque hasta hace un Ujú. año eran algunas, pero ahora si uno se hace como un barrio rápido, dices, bueno, ¿a dónde voy? Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, YouTube. YouTube. YouTube, eso, te iba a decir eso, como un poco cómo diferencian los perfiles. Ah, y mismo también un influencer no es que está, seguramente no está solo en una plataforma, Ujú. sino que están en varias. ¿Cómo se arma cómo deciden también ustedes o cómo recomiendan decir, bueno, esta campaña la podemos hacer acá, esta mejor acá, esto acá? Mira, cada plataforma tiene su formato de consumo de contenido y su formato de consumo de influencers, si querés. Eh, Efectivamente, los influencers están en más de una plataforma, pero en general son especialistas en una, En una. digamos. Claro, son muy buenos tiktokeros y no son tan buenos en Instagram. O son muy buenos en Instagram, son tan buenos en TikTok. O YouTube, digamos, suele pasar, son formatos distintos, se consumen distintos, se graban distintos. Tenés que tener una noción distinta de equipos distintos, no sé, un equipo de Claro. alguien que hace YouTube o alguien que hace Instagram, son completamente distintos. Entonces, eso hace como que sea distinto. Y después, en base al objetivo de la campaña, uno puede elegir o una plataforma o mechar plataformas, ¿no? Digamos. Entendiendo que, bueno, yo en YouTube consumo influencers, pero también consumo en vía búsquedas, entonces tengo un consumo más largo porque la gente está buscando el contenido, ese contenido puedes poner al principio, pero también puede durar un poquito más. En Instagram estás siguiendo caras, si estás haciendo sí o sí influencers, vos seguís influencers. En TikTok seguís creatividad, entonces vos tenés que ir a buscar sí o sí algo disruptivo o algo, o subirte un challenge, o hacer algo nuevo para que sea viralizable, si no, no lo va a ver nadie, entonces tienes que trabajar distinto. La verdad que en TikTok, por ejemplo, hay marcas que no se animan a estar, les Claro. cuesta mucho, decir, bueno, para, yo esto no lo quiero hacer. Ok, pero es la forma de estar acá, si no, estemos en otro lado también, ¿no? Entonces también como hay como equilibrar un poco las fuerzas en ese sentido y entender, insisto, que las audiencias están dispersas y van a seguir dispersándose. O sea, esto no es algo que novedoso, sino que se va a seguir dispersando y cada vez más estar dispersado. Bueno, habrá que tener el trabajo suficiente y la inteligencia de ver dónde está este nicho y cómo lo puedo impactar en distintos lugares. Y digo, los efectos positivos de esta estrategia, de estas campañas, en general se ven, digamos, pero también puede haber negativos, ¿no? No es diferente a quizá cuando una marca antes se unía a una celebridad que después Ujú. capaz tenía un escándalo, pero ahora da la sensación de que la famosa cultura de la cancelación o como esto de todo lo que pasa es mucho más rápido, Sí. mucho más brusco, como más masivo, más viralizable. ¿Cómo es esa parte que también a la hora, digo, no, no porque ustedes elijan a alguien y no pueden prever tampoco nunca que siempre va a tener una conducta intachable, pero cómo se manejan ante esas situaciones? Mira, primero intentar como preanalizar y bueno, entender los riesgos de que esta persona llegue a ser cancelada o no. Y una de cosas que uno ya lo sabe, uno ya lo sabes, ¿no? Si su consumo es muy agresivo o se Claro. dedica a atacar a otras personas, sabes que en algún momento va a tener un backlash, algo le va a pasar. Y después, nada, es parte de lo que estamos viviendo. La verdad que nadie quiere ser cancelado. Bueno, a algunos les gusta, pero en general no les gusta ser cancelados, digamos, o trabajan en pos de no serlo. Entonces, intentar ser lo más safe posible dentro de la creación del contenido y ver cómo la marca entra dentro de ese lugar. Hemos visto también como hay influencers que, que de repente reciben críticas en Twitter y la audiencia sola lo da vuelta, ¿no? Claro, ¿No? sí, Pasó, ¿no? Pasó hace unos días, pasó, digamos, con una crítica a una influencia por cuánto cobraba y de repente de lo único que se hablaba era bien de ella. Nadie estaba claro. criticándola. La crítica fue la excusa como para darlo vuelta. Entonces uno sabe también ahí, si uno está atento un poquito y escucha las redes sociales y busca, sabe cuál es el margen posible de cancelación, porque cuando alguien se es cancelado es porque algo ya viene dando vuelta, ¿no? O sea, si uno está atento, sabe qué puede pasar en algún momento. Hay ahí, ¿no? Un poco como justo que dijiste y me acordé de ese caso, hay ahí como una polémica a veces, ¿no? Por lo que cobran los influencers, Ujú. más allá de que no se sepa, ¿no? De decir, bueno, una persona por una story o por un video o por un posteo cobra capaz X miles de pesos y ¿por qué te Ujú. parece que a veces se genera también como esa Me parece que reacción? el trabajo del influencer siempre tuvo esta cuestión de subestimarlo, ¿no? De, mirá, hace videitos, ¿no? Esta cuestión de menospreciar. Y me parece que hay algo medio de que siempre uno critica siempre el sueldo del otro y el de uno le parece poco, ¿no? Es como una cosa medio insólita, ¿no? Él gana mucho, yo gano poco. Bueno, y para otra persona vos ganas mucho. Entonces siempre está ahí, es como un carne de cañón. Pero la verdad es que los influencers creo que les pasan varias cosas. Primero que, bueno, van creciendo, tienen sus comunidades, y es lógico que cobren lo que tienen que cobrar.
Por otro lado, muchos de ellos ya no trabajan solos, ¿no? Son Claro. equipo de personas, hay un montón de gente atrás. Y son personas que están todo el tiempo con la tensión de que esto se acaba también, ¿no? Que esto se acaba, que no saben Hay cuándo como una termina. sensación Porque de aprovecharlo. total, total. Primero cultural, de bueno, cuánto yo dejo de tener seguidores porque a la gente ya no le interesa lo que digo, primero. Y segundo, también eh, un poco de las plataformas, ¿no? Digo, ellos trabajan sobre lugares medio secretos, digamos, porque nadie sabe bien el algoritmo. O sea, ellos por ahí hackean el algoritmo, le ponen ganas y lo estudian mucho y son muy buenos en eso, pero la verdad es que el algoritmo puede cambiar de un día para otro y perdiste, y perdiste. Y pasó muchas veces con YouTubers, y pasó muchas veces con Instagramers, pasa. Y eso ya no depende de ellos, no tienen ningún Claro. tipo de control sobre eso. Eso les genera una tensión. Y por otro lado, trabajan mucho más que casi todos nosotros, ¿no? Tan obsesionados con este algoritmo y que yo, que están todo el tiempo generando contenido, todo el tiempo buscando cosas nuevas, porque es la única manera que tienen de atrapar la atención de lo que es su audiencia. Y bueno, es parte del ecosistema y es parte de lo que tienen que hacer, digamos. Un tema que acá recién se empezó a hablar hace, creo que el año pasado saltó más fuerte, que es un poco la regulación, la famosa ley Ujú. de influencer. ¿Cómo es esa parte? Porque también de un lado se planteaba que no habría que regular, del otro también se dice que gente que justamente genera influencia, entonces también, sin, sin frenarlo obviamente la libertad de expresión, pero que hay ciertas cosas que no se deberían permitir, o cuando, siempre un ejemplo muy típico es cuando se habla de salud, o de cosas para las que se necesita tener ciertos conocimientos, pero ¿cómo ves el tema de una posible ley de influencers? Mira, me parece que cuando uno está comunicando una marca, tiene que tener digamos, la misma ley para todos, digamos. Cualquier persona que comunique una marca tiene que tener más responsabilidades, ¿no? La salud, las bebidas alcohólicas, ese tipo de cosas que parece son cosas que tienen que estar sobre base. Claramente, el límite es la libertad de expresión, ¿no? Eso es como el límite donde ahí nadie se puede meter, pero me parece lógico que haya una regulación sobre eso. También es verdad que parte de esa regulación debería ser medio compartida con las plataformas, porque, insisto, al trabajar sobre no saber dónde, hay Claro, parte que no pueden controlar. No sería nada malo que, no sé, vos hagas una comunicación comercial, la vía alcohólica, y puedas decir, mostrar esto a mi público mayor de 18 años. Y ya está, digamos, ¿no? Podías resolver eso muy fácilmente, más allá de la leyenda que tengas que tener y qué sé yo. Entonces me parece que ahí podría haber un equilibrio de trabajo en conjunto sobre cómo se generan ese tipo de cosas. Pero yo lo veo bien, me parece que es relativamente lógico que mientras haya una marca, y también me parece para darle un poco de enseñarle a los influencers propiamente dicho de la importancia que ellos tienen y la importancia que es regular y entender que hay cosas que no se pueden decir y que claro. El necesitan impacto que un tenés. marco, el impacto que tiene. Entonces, es lógico que que no lo sepas, porque no naciste sabiendo eso, pero que te enseñen que, bueno, mira, si vas a publicar una vida alcohólica, deberías al menos poner un disclaimer que es para mayores de 18 años. Si vas a hablar de salud, los medicamentos que son, no sé, con receta no se pueden, no se pueden ni siquiera nombrar. Digo, Claro. hay un montón de cosas que se pueden, que también les serviría a ellos como para educarse. ¿Y cómo ves esto un poco a futuro, no para hacer futurología de qué tendencias ves, pero si te parece que es algo que llegó para quedarse, cómo se va transformando, por esto que decías a veces de la sensación de que uno siente que es como efímero, como que hay que aprovechar el Ujú. momento, pero pensando más así a largo plazo. Mira, pensando en lo que pasaron los últimos 15 años, porque parece que pasó poco, pero pasaron 15 y 6 años que Claro, empezamos con esto, yo creo que es una tendencia que es irreversible, digamos, que a mí me cuesta pensar que vuelva a haber más media y que vuelva a haber más centralidad de los medios y ese tipo de cosas. Entonces siento que pasa por ese lado. Y en eso, esa fragmentación, mientras haya fragmentación y haya generador de contenido, va a existir influencers, básicamente. No importa qué plataforma, no importa en qué dispositivo, honestamente, eso no importa. Hoy, digamos, hoy tenés newsletter, podcast, tenés de todo, y eso siguen siendo influencers también, son creadores de contenido en cada plataforma. Entonces eso va a seguir creciendo. Y cada generación traerá una red social nueva y va a seguir pasando. Creo que tengo que adaptarnos a que la comunicación se fragmentó, y que la comunicación ya no está centralizada en 4 medios, en 4 formatos y en una voz única que le habla a un público, sino que está llena de intermediarios, llena de perfiles distintos, y tenemos que adaptarnos un poco a eso. Y en ese sentido, creo que todavía hay mucho por crecer. buenísimo. Bueno, Juan, muchas gracias por charlar con nosotros. No, gracias a vos, Flor.
Chao.